¿Como chicopalados o qué? Bienvenidos todos a Three Crosses Español. Mi nombre es Miguel, para los que no me conozcan. Si es primera vez que vienes, te tocó llegar a la mitad casi de nuestro estudio en el libro de Génesis. Ya tenemos ahí un rato, ¿no? Ya casi vamos a cumplir el año. Esperemos que vamos a terminar hasta diciembre, si Dios lo permite. Y vamos a empezar con nuestro estudio. Así que todos con Biblia en la mano. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano derecha y alguien te va a hacer llegar una mano derecha. Uno de nuestros sugieres amablemente te va a hacer llegar la Biblia también. Voy a poner las escrituras también, la mayoría de ellas las voy a poner acá arriba, o si no es que todas. También puedes usar tu celular, pero lo hemos dicho una otra vez, no Facebook. Y vamos a ir al capítulo 24 de Génesis. También ten listo tu hojita de estudio para que puedas leer con nosotros, seguir, llenar. Si no tienes hojita de estudio, también puedes decir, a mí no me dieron, y si no te dieron y ya se acabaron, ni modo, sorry. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y después vamos a orar. ¿Les parece? ¿Lo tienen? Bien, la palabra del Señor dice así: Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido ¿en qué? En todo. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes: pon tú la mano debajo de mi muslo y júrame que por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Versículo 4 dice, para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí escogerás una esposa. Versículo 5 dice, ¿qué pasa si una mujer no está dispuesta a venir a esa tierra? Le respondió el criado. Entonces, entonces debo llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino. Versículo 6 dice, de ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. Versículo 7 dice, el Señor del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará a su ángel delante de ti para que puedas traer de allá a una mujer para mi hijo. Versículo 8 dice, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, por tu santa palabra bendita, Señor. Gracias que podemos llegar a ti, Señor, con el corazón abierto, saber qué es lo que tú tienes para nosotros el día de hoy en Génesis 24, Señor. Ayúdanos a aprender de esta hermosa historia de amor, Señor. Señor, te pido que hables a nuestras vidas, Señor, tanto solteros como casados, como los que están en búsqueda, Señor, de una pareja, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que se lleve toda la honra de este estudio, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos redarguya, nos llame, Señor, prepara corazones para que tú seas el que se lleva completamente la honra y la gloria acá, Señor. Si hay algo que pueda yo decir, Señor, que no sea conforme a tu voluntad, Señor, te pido que lo bloquees, Señor. Señor, damos gracias, Señor, porque has dejado la instrucción para nosotros. Te pido que bendigas este tiempo a mis hermanos. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. El salir en citas es muy común en nuestros tiempos. Hay un estudio que nos dice que una persona sale en promedio con 15 personas diferentes antes de casarse. Y para nosotros es normal que salgan y que conozcas y que tengas un novio y termines con ese novio y después salgas con otro y terminas con otro novio. Pero para la época de Abraham no era igual. Ahora, esta historia nos habla mucho de cómo un cristiano debe comportarse cuando está en esta etapa de salir con gente nueva. Si eres soltero, va a estar buena. Si eres casado, vamos a sacar algo para los casados también. Pero, ¿qué es la forma
adecuada para salir con alguien. Ahora, cuando yo estaba más joven no tuve mucho éxito con las citas. De hecho, yo decía, yo nunca me voy a casar hasta que salió la suertuda. Pero, no sé tú, pero ¿tú permitirías que una persona tratara con tu vida amorosa? Básicamente, ¿dejarías que alguien te escogiera a tu esposo o a tu esposa? Y me gustaría que lo pensaras antes de que contestaras. ¿Permitirías que una tercera persona, y esa es la pregunta que tenemos ahí, dejarías que una tercera persona estuviera a cargo de tu vida amorosa? Parece que es una respuesta muy difícil, pero hay veces amigos que te quieren echar la mano y te invitan a un amigo de un amigo y te sacan para que salgas, ¿no? Y pareciera muy raro. También vemos padres que, hey, mira, salga con este niño que es más es buena onda y en esta época es como que raro, papá, no te metas en mi vida amorosa, déjame, yo salgo con quien yo quiera. Pero en la época de Abraham era muy diferente, y no nomás en la época de Abraham, de hecho en Medio Oriente y en India se arreglan mucho los matrimonios. Es una práctica muy común que lo hacen tan seguido que tú te sorprenderías de cuántos matrimonios arreglados existen en el mundo. Y les digo, aquí en la cultura anglo o del oeste, realmente es raro que alguien arregle tu matrimonio. Y creo que es un poquito diferente porque aquí en Hollywood, como les hemos dicho una y otra vez, nos venden una historia de amor que una niña conoce a un niño y salen a platicar, se enamoran, corazoncitos por todos lados y esas historias de amor, puedes ver una comedia romántica y ya las viste todas, se pelean y después se enamoran otra vez y hay problemas pero ¿qué pasa después de la historia? Después de que se acaba la historia. Ahora, esta historia de Abraham manda a su siervo a que busque una esposa para su hijo unigénito. ¿Se acuerdan que Abraham había, en sentido figurado, había recuperado a su hijo de la muerte? Y Abraham manda a su siervo a que busque una persona ajena, que no está en la promesa, para que entre en la familia de Abraham. Ahora, le comentaba a mi esposa en la semana que muchos estudiosos de la Biblia creen que esta historia es un tipo o refleja un poquito lo que pasa con Jesucristo, que el Padre manda al Espíritu Santo para traer a la esposa de Jesucristo, una esposa que no es parte de la promesa. Y sí y no. Yo cuando leí esto digo, tiene sentido. Solamente se los pongo allí para que lo tengan atrás de su cabeza, para que ustedes puedan razonar sobre esto. La verdad que yo no les podría decir que sí, que no, pero entre más leo esta historia digo, se parece, no sé por qué, creo que el Señor, y vamos a ver la comparación de esto. Entonces no es tan descabellada esa idea. Entonces Abraham dice que ya era mayor de edad. Lo más seguro es que él tuviera 140 años, han pasado un poquito más de 3 años desde que Sara murió, y él sabe que es necesario que su hijo tenga una esposa. Y los padres le buscaban, les digo, las esposas a los hijos, y Abraham a sus 140 años, Isaac a los 40 años, y Abraham llama a su siervo. Ahora, este siervo se nos dice que era el administrador de todo, era el siervo más importante de la casa de Abraham. Y a este siervo lo conocimos antes, en el capítulo 15 de Génesis, se le conoce como Eliezer, que el nombre de Eliezer quiere decir el Dios que ayuda, o el Dios ayudador. Y Abraham le dice, ven, pon tu mano debajo de mi muslo. Y tú dices, ¿qué quiere decir eso, no? Y lo haría más gráfico, pero imagínate que estoy sentado y tú pones tu mano abajo de mi muslo, vas a estar cara a cara viéndome y muy cerquita de mis genitales. Yo sé que es porque en la época de ellos, el estar cerca de esto es toda mi herencia. Júramelo por mi herencia de que vas a hacer lo que yo te voy a decir. Y para nosotros es rarísimo, pero en la época de Abraham es algo muy común.
Y bueno, la práctica, les digo, a mí se me hace rara, pero le dice, prométeme esto. Y entonces le dice, no tomes una esposa para mi hijo de aquí. Él vivía en Canaán, ¿se acuerdan que Dios lo saca de Ur de los Calderos? Él se hace, él pone su tienda en Canaán y dice, no consigas una esposa para mí de este mundo o de esta generación tan rara. Ahora, ¿por qué Abraham no quería que Isaac tuviera una esposa cananita? ¿Te has puesto a pensar eso? Creo que tiene que ver mucho con las prácticas de las mujeres en la época. Se nos dice que, no en la Biblia, pero en los documentos históricos fuera de la Biblia, se nos dice que los cananitas sacrificaban a sus hijos a un tal dios Moloch, que ellos practicaban la idolatría, que se hacían imágenes de dioses ajenos y que ellos les ponían incienso a sus dioses y que la forma de adorar a los dioses muchas veces era con prostitución en el templo. Y Abraham se preocupa, dice, no me gustaría que mi hijo se casara con una persona así. Dice, júrame que no vas a permitir que mi hijo se case con alguien así. De hecho, creo que para él era moralmente y espiritualmente importantísimo que su hijo se casara con alguien que no fuera de allí. En 2 de Corintios 6:14, Pablo nos advierte esto. Dice, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la maldad, o que tienen en común la luz con la oscuridad. Básicamente Pablo dice, en la Reina Valera dice, no te unas a un yugo desigual. Y dices, bueno, ¿qué tiene que ver una yunta, que son dos animales, con el matrimonio o con alguien, no? Y la analogía me gusta porque una yunta básicamente están amarrados dos animales y los dos animales jalan, no sé, para arar la tierra. Y la analogía es, no pongas a dos animales diferentes amarrados de la misma yunta. Imagínate que pones un perro y un buey. ¿Cómo iría, no? La yunta, el buey da más rápido y el perro, ¿no? O dice, o no pongas un gato y un caballo. No tiene sentido, porque uno se va a cansar más que otro. A lo mejor el buey va a estar con el gato así, cargándolo todo el camino. Y Pablo nos advierte que como cristianos no podrías estar con una persona que no es creyente. Es curioso. Y Amos dice, ¿cómo pueden caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? Y tiene mucha razón. Si no te pones de acuerdo con una persona, no puedes caminar juntos. Abraham está preocupado de que su hijo pueda estar con una persona que no cree lo mismo. Ahora, esto es un gran consejo, porque si eres soltero y estás buscando una persona, pero la persona está en diferentes planos espirituales, va a ser difícil para ti. Tienes que buscar una persona que camine contigo, que vayan igualitos. Y se va a escuchar feo, pero dos bueyes del mismo tamaño, que caminen juntos. Si esa persona ama al Señor más que a ti, tienes una buena pareja. Y si tú amas más al Señor que a esa persona, wow. Porque los dos van a caminar juntitos y van a ir de la mano y los dos van a ir directo al cielo. Y los vas a conocer allá en el cielo. Vas a estar con ellos en el cielo. Igual no casados, pero van a estar disfrutando del Señor juntos. Y creo que muchas veces los noviazgos fracasan o los matrimonios fracasan porque encuentras una persona que está diferente en un plano espiritual diferente al tuyo. Y básicamente tenemos que tener a Dios en el principio. Él es el más importante. Y entonces dijimos la semana pasada, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas llegarán por añadidura. Igual para nosotros, cuando estás saliendo con personas, asegúrate que ellos conozcan de Dios, que crean en Dios, que estén en el mismo plano, y vas a ver, Dios va a llevar esa relación a buen lugar, ¿no? Y es lo que nos enseña una cosa, que el poner en primer lugar a Dios garantiza que Él se hará cargo de nuestra vida. Y pareciese ser que Dios, como que a Dios no le incumbe a quién estoy yo, con quién estoy saliendo yo, ¿no? Pero a Dios le gusta estar en esto. Y ahorita vamos a ver por qué.
¿Listo? Seguimos en Génesis 24, versículo 9. Dice, el criado le puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, y le juró que cumpliría su cargo. Luego tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió a la ciudad de Nahor en Aram Nahayarim. Dice, allí hizo que los camellos se arrodillaran al pozo de agua que estaba a las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Dice, entonces comenzó a orar. Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Versículo 13 dice, aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua, y me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré yo seguro que tú has demostrado el amor que tienes a mi amo. Ahora, este hombre, Eliezer, conocía de Dios, porque Abraham le dice, dame la promesa, él hace su promesa, sale temprano y dice que está orando a Dios y le pide algo bien específico. Creo que la oración es muy, muy específica. Que venga una doncella con un cantor así cargándola, que yo le pida agua y que ella me diga, también le voy a dar de tomar agua a tus camellos. Y muchas veces hacemos esto con el Señor en nuestras oraciones, ¿no? Decimos, Señor, si esta persona es para mí, que sea alta, de ojos verdes, inglés, que hable español, que traiga una camisa azul y zapatos rojos. Y estamos pidiendo cosas que no son muy realistas. Creo que el siervo no está enfocado mucho en la apariencia de la doncella. Él busca dos cosas. Primeramente, que la damisela sea trabajadora. Que sea trabajadora. En la época, curioso que las doncellas se encargaban de los campos y de sacar el agua de los pozos. Y los hombres hacíamos lo más importante, que era estar en las tiendas hablando de las cosas importantes, como el gobierno y todo eso. Ahora, él buscaba una dama servicial que estuviera trabajando y todavía dice, ok, está trabajando, pero que aún sea más servicial, que le dé de tomar a mis camellos, ¿no? Sigamos. Versículo 15 dice, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro en el hombro. Me encanta. Todavía no terminaba de orar. Él estaba, y yo creo que ahora sí voy a clamar como nunca. Y Señor, contestó. Versículo dice, Rebeca era hija de Betuel, que era a su vez hijo de Mica y Nahor, hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro y se preparaba para subir. Ahora, no iba a decir esto, pero el escritor de Génesis habla mucho de que era una mujer hermosa, que era virgen, pero después como que hace énfasis en que no había tenido relaciones con ningún hombre, que parece como que es una redundancia, ¿no? Así como que, bueno, es virgen, lo más seguro es que no haya tenido relaciones, pero en el texto no es tan obvio. Pero el escritor de Génesis quiere que sepamos que es importante esto. Y creo que estaba escuchando a Rabbi Zacarías diciendo acerca de cuando uno se entrega a una persona que no es su esposo, él lo describe así, dice, hay diferentes tipos de amores. Hay amores como el amor de un padre a un hijo, el amor de yo a mis Nintendos, el amor de mi perro a mí, el amor de mi, el amor a mi carro, el amor de hermano a hermano. Pero hay un solo tipo de amor que culmina en una relación de pareja. De todos los amores, solamente una relación que culmina
con la unión de dos cuerpos para hacerse uno. Y este es el amor de un hombre a una mujer, que pueden crear vida. Bien raro, ¿no? En la Biblia, C.S. Lewis dice que hay 4 tipos de amores, pero el amor de un hombre a una mujer es el único que puede tener esta unión. Y esta unión es importantísima. Rabbi Zacarías decía, cuando Dios le dijo a Moisés que creara el tabernáculo, le dio exactamente tantos metros, tantos colores, esta distancia, no más, no menos, no diferente color, que sea de oro, que tenga madera aquí. Le dio específicamente lo que él había diseñado para que al final, cuando ellos terminaran de crear el tabernáculo, entonces la presencia de Dios venía y vivía en ese tabernáculo. Ahora, ya no hay un tabernáculo donde pueda habitar Dios, pero Él habita en ti. Y Él te creó específicamente para que tú estuvieras así, de esta forma. Y entonces, si tú estás cometiendo un pecado sexual, es difícil que Dios habite ahí. Él se entristece si tú estás viviendo en adulterio, si estás viviendo en pornografía, si estás viviendo en fornicación. Él está entristecido. Y no le estoy quitando la salvación a nadie, pero tienes que tener cuidado acerca de eso. Y por algo el texto nos habla de eso. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Si estás viviendo con una persona que no es tu esposo, cásate o déjalo. Porque tienes que casarte, tienes que llevar una vida moral bien. No sé si tengas hijos o no tengas hijos, pero para que los dos puedan vivir bien. Ahora, si la persona con la que estás no se quiere casar contigo, ¿qué estás haciendo con esa persona? Y les digo, Abraham está terminando llega Eliezer y dice que todavía ni terminaba de orar y Dios ya estaba contestando esta oración. Me encanta cómo Dios contesta la oración. Y dice que la joven era hermosa, versículo, de hecho en Santiago, digamos 16, dice la joven era muy hermosa. 17, ¿verdad? Ok, dice, cuando el criado corrió al encuentro, le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Lo que él quería, ¿no? Dice, sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Dice, cuando ya el criado le había dado a ella, le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Wow. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua, repartiendo el agua repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con el éxito. Me encanta que la oración fue así. ¿No te gustaría que todas las oraciones fueran así? Señor, dame un trabajo. ¿Quieres trabajar para Google? Sí, ¿no? Pero creo que tiene que ver mucho como este hombre pidió. Fíjate con lo que dice, que este hombre estaba en silencio para ver si el Señor se había coronado su viaje. Él le importaba la gloria de Dios. Santiago dice, y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Por qué Dios a veces no contesta tus oraciones? ¿Por qué las estás pidiendo? Ahora sí que como asadoncito, puro para mí, puro para mí. Pero si pides para la gloria de Dios y estás de acuerdo con Dios, conoces a Dios, wow. Y el Señor le dice, el siervo le dice, ok, esta mujer es servidora, trae a su cántaro, vamos a ver si también ella es buena y le pide, ok, por favor, dame de beber. Me encanta que el cántaro que esa mujer cargaba era 20 kilos o 5 galones de agua. Es pesadísimo. Está bien, yo trabajaba haciendo cremas y ya nos hacían cargar de los buckets de 5 galones y traerlos aquí
poquito, pero ponerlos acá arriba y después tenemos que echar a un tanque. Uno está bien, pero cuando tenías un tancal, a lo mejor agarramos el forklift y lo levantábamos y ya nos subíamos nada más fácil. Y esta mujer, un cántaro de 5 galones. Ahora, un camello puede beber hasta 50 galones de agua en una sentada. Haciendo matemáticas, 50 por 10, 500 galones de agua para los camellos. Imagínate que le tomara 2 minutos regresar 2 horas de trabajo para darle de beber a los camellos. Wow, esta mujer sí es chambeadora. Y dice que el siervo estaba calladito diciendo, wow, ¿cómo es posible que esta mujer pueda hacer tanto? Pero que nos dice una cosa, que si ponemos a Dios en primer lugar, Él garantiza una vida de oración exitosa. Cuando tú pones a Dios primero y tú deseas su gloria, tus oraciones van a glorificar a Dios y vas a tener éxito en tus oraciones. Es bueno que marques tus oraciones. Hoy pedí por esto para gloria de Dios. Quiero un esposo para gloria de Dios. Quiero que mi esposo venga a los pies de Cristo para su gloria. Quiero un carro para que yo lleve a mis hermanos a la iglesia. No sé, algo así. Versículo 22. Dice, cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y se lo puso a la joven en la nariz. Y también colocó en sus brazos 2 pulseras de oro que pesaban más de 100 gramos. Y le preguntó, ¿podría usted decirme de quién es hija y si habría lugar en la casa de su padre para hospedarnos? Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nacor, respondió ella. Dice, a lo que agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino también para paja y forraje en abundancia para los camellos. Versículo 26 dice, entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró a Dios con estas palabras. Bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad. Dice, y que a mí me ha guiado hasta la casa de sus parientes. Me encanta. El siervo de Abraham le pone un anillo de oro y unas pulseras que era una fortuna. Yo creo que es un pago por el trabajo que ella hizo. Y después le dice, ¿de dónde eres tú? Y dice, soy pariente de Abraham, básicamente está diciendo. Y entonces le dice, hay hospedaje en tu casa. Ahora, es curioso que ella no pregunta, voy a preguntarle a mis papás. Y ella dice, no, sí, vamos. Porque ella sabe que su familia son un tipo de persona que sí hospedarían a un extraño. Ahora, cuando estás buscando a un esposo, creo que tienes que preocuparte por la familia. Porque estoy hablando con los solteros, pero los casados lo saben. Cuando te casas con alguien, te casas con la familia. Y tendrías que preguntarte cómo trata él a su familia, cómo su familia trata a los extraños, cómo esta persona se comporta con una persona que no es de la familia y esta mujer se comporta muy bien. Y entonces Eliezer dije, sí, esta niña, esta mujer es para Isaac. Y se nos dice que él adoró a Dios. Versículo 28 dice, la joven corrió hasta la casa de su madre y allí le contó lo que había sucedido. Tenía Rebeca un hermano mayor llamado Labán, que salió corriendo al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Versículo 30 dice, Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en búsqueda del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Dice, ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué te quedas afuera? Ya hemos preparado la casa y el lugar para los camellos. Versículo 32 dice, y el criado entró a la casa y enseguida Labán desaparejó los camellos y les dio paja y forraje y llevó el agua para el criado y sus acompañantes, para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Versículo 33 dice, y cuando les sirvieron de comer, el criado dijo, no comeré hasta haberles dicho lo que tengo que decir. Habla con confianza, respondió Labán. Ahora,
Labán, lo vamos a conocer más adelante, pero Labán es el suegro de Jacob y lo vamos a ver como en 2 semanas más, creo, 3 semanas, y dice que él vio las pulseras de oro en las manos de su hermana y dijo, ¿dónde está este? Venga, caballero, pásele, y sí, lo vamos a conocer en unas semanas. Es un tipo muy que no quisieras tener como amigo, y dice, ok, tenemos todo listo para usted. Y ahora el siervo dice, no voy a comer, no voy a tocar un bocado hasta que no te diga lo que vengo a decir, lo que vengo a decir, ¿no? Ahora, dice, versículo, ¿en qué estoy? 34. No vamos a leer versículo 34, vamos a pasarnos hasta el 49. ¿Por qué vamos a pasar al 49? Porque básicamente repite la misma historia. Abraham me dijo una promesa y sale, y básicamente repite todo. Pero el versículo 49 dice, ahora, si desean mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, dígamelo. Y si no, dígamelo también. Así yo sabré qué hacer. Versículo 50 dice, Labán y Betuel respondieron, sin duda, esto proviene del Señor. Y nosotros no podemos decir ni que sí, ni que no. Aquí está Raquel, tómela usted y llévensela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Otra vez este hombre adorando a Dios, porque sabía que Dios le había dado la respuesta de lo que él quería. Sigamos, versículo 53 dice, luego sacó joyas de oro y plata y vestidos y se los dio a Rebeca, y también entregó regalos a su hermano y a su madre. Eliezer es muy directo, dice, dígame si me la va a dar o no me la va a dar, me largo de aquí, ¿no? Básicamente. Y ellos dicen, sí, es de parte de Dios, y él entrega el dote. Es una paga, porque básicamente le estás quitando a alguien, un trabajador a la familia, y dice, ok, este es para compensar porque me voy a llevar a su hija. Y aparte era como una aseguranza de que si Isaac se divorciara de su hija, ella podría regresar y tener cubierta el tiempo que cuando está divorciada, ¿no? Básicamente. Ahora, él dice que que dijeron, sí, es de parte de Dios, y se nos dice que él también adoró. Y me encanta que él estaba adorando y él está adorando, pero y esto me dice una cosa, que cuando pones a Dios en primer lugar, Él garantiza que tus planes sean exitosos. ¿Haces planes para tu vida? Pon a Dios primero. Desde un principio, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Versículo 54, perdón, dice, más tarde, y aquí voy volando porque se nos viene el tiempo encima, dice, más tarde él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Y a la mañana siguiente, cuando se levantaron, el criado de Abraham dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca le respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días. Y luego podrás irte. Versículo 56 dice, no me detengan, repuso el criado, el Señor ha prosperado mi viaje, y así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven para ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca, y le preguntaron, ¿quieres irte con el hombre? Sí, responde ella. Y entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Versículo 60 dice, y bendecieron a Rebeca con estas palabras, hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon y montaron los camellos y siguieron al criado de Abraham, y así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Me encanta, Labán diciendo, no, déjanos a las 10, ya nos diste oro, ya nos diste plata, déjanos un ratito más, ¿no? Y él dice, no, tenemos que irnos, ya me la diste, tengo que llevársela a mi ciego. Les digo, vamos a conocer más de Labán, cómo era bien tranza. Versículo 62 dice, pero ahora Isaac había vuelto al pozo de Rajá Robe,
porque vivía en la región del Negev. Dice, una tarde salió a dar un paseo por el campo y de pronto al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos. La NIV hace la traducción como ir de paseo, pero la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente la llama, él estaba meditando. Y creo que es la traducción más correcta. Él estaba orando probablemente, postrado en el suelo, meditando en Dios. Señor, ya viene mi esposa, Señor, ya viene mi esposa, y orando. Y Rebeca lo ve y él está meditando en el campo. Imagínate qué bonito conocer a tu esposo si él está orando antes de conocerlo. Ahora, puedes usar para romper el hielo en una cita. Cuando llegues a una cita ciegas, dile, ¿oramos? A ver cómo reacciona. Si te dice, sí, déjame. Oh, Jehová, giré. Entonces, cásate, ¿no? Dice versículo 64, dice, también Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac, bajó de su camello y le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, le contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Versículo 66, dice, el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. 67, dice, luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Al parecer, él todavía estaba con la muerte de su madre muy presente, pero es la primera vez que se conocen y se nos dice que él amó a Rebeca. Ahora, esto me dice una cosa, que el amor es una decisión de la voluntad de uno. Hay una canción de José José que dice que el amor se acaba, el amor acaba. Pero la Biblia me dice que el amor no acaba. Tú decides dejar de amar a la persona. Dices que ya no te amo. Tú decidiste dejar de amar a la persona. Rabbi Zacarías cuenta la historia de su hermano, que él tenía como unos 26 años, y le dice a su papá, papá, me quiero casar, búscame una esposa. Quiero esto, esto y esto y esto. Y él se queda así como que, wow, ¿cómo puedes buscar a una esposa así? Y de hecho el papá no pudo viajar a la India a buscarla, así que le mandó una carta a la tía para que la encontrara. Y dice que no se conocieron hasta el día de la boda. Imagínate que llegas y la ves y dices, sí, mejor no me caso. Pero cuando Rabbi le preguntó a su hermano, le dice, ¿por qué hiciste eso? Él le dijo, es que tengo toda una vida para amar a esa persona. Porque el amor es una decisión. Ahora, cuando yo te pregunté al principio, ¿dejarías que una tercera persona tuviera el cargo de tu vida amorosa? Muchos dirían no. Pero ¿qué tal si esa persona es Dios? ¿Qué tal si pones a Dios a que te busque tu marido o tu esposa? En las semanas que he estado preparando este mensaje, vi el video de los hermanos Furelo, lo pusimos en el Facebook, lo pueden ver. Pero el hermano Furelo cuenta cómo es que Dios fue moviendo todas las fiestas para que ellos se conocieran, que él venía de la Argentina de viaje y también Lidia, y una historia hermosísma. Recursos español en Facebook, vean la historia. Pero Dios mueve las fiestas para que encuentres a la persona adecuada. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver un poquito acerca de que el matrimonio y todo esto es un reflejo de lo que Cristo hace por la iglesia? A la iglesia, a ti, si Jesucristo es tu Señor y tu Salvador y el Espíritu Santo vive dentro de ti, la Biblia te llama a la iglesia de Dios y te conoce como la novia de Cristo. Dice que al final de los tiempos tú vas a presentarte sin mancha, libre, limpia, te vas a presentar en frente de Cristo y vas a vivir con Él por una eternidad. ¿Están listos para ese tiempo? La Biblia nos dice que tenemos que estar listos. Pero fíjate cómo iba Rebeca, preparado. Okay. Ahí viene el novio. Y pasaba alguien, no, ese no es el novio, no, y ese es su completo, tampoco es el novio. Y ahí iba, hasta que conoció a su esposo. Y la Biblia nos dice que como la iglesia tenemos que esperar con ansias a cuando venga nuestro Señor y nuestro Salvador, listos con nuestra lamparita prendida para cuando venga Él. ¿Estás listo para cuando venga Él? Lo que termino con esto, que dice, el poner a Dios en primer lugar garantiza que voy a estar en las bodas del Cordero. Vamos a ver.
Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa historia de amor. Señor, te agradezco por tu palabra, Señor. Señor, gracias por los consejos para casados, para solteros. Señor, sé tú, Señor, el que sabes hablar de Dios. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos el día de hoy, Señor, y bendice esta palabra, que no caiga en un lugar pedroso, Señor, que ellos puedan sacar de aquí algo para su diario vivir. Señor, te pido que seas tú glorificado. Señor, y ahora que nos disponemos, Señor, a partir, a recibir tu mesa, Señor, recibir de esta santa comunión que vamos a comer en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos recibirlo con manos abiertas. En este momento voy a pedir que los quieres traigan los elementos de la cena del Señor. Y ahorita les invito a que se levanten con nosotros. Vamos a adorar. Y van a pasar los elementos. No lo comas todavía. Espera que cada uno de tus hermanos pueda recibir los elementos y entonces comamos juntos. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Cristo Jesús.